Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a explicar las condiciones de almacenaje. El grupo 1, los integrantes son Bruno Apcho, Maciel Carguayanqui, Jennifer Queque, Nayeli Soplapuco y quien le habla, Ana Vázquez. Temas a investigar. Como punto número 1 tenemos las condiciones de almacenaje de las materias primas e insumos. Como punto número 2 tenemos las condiciones de almacenaje de producto terminado y como punto número 3 tenemos las condiciones de almacenaje de empaques. Punto número 1. Condiciones de almacenaje de las materias primas e insumos. Como sabemos, el almacenamiento de las materias primas e insumos que intervienen en la elaboración de los productos terminados deben cumplir con los siguientes requisitos sanitarios: ambientes o equipos limpios y en buen estado de mantenimiento, orden y separado para permitir la circulación del aire, no debe haber contacto con el piso, paredes o techo, se debe contar con suficiente iluminación y proteger e identificar los productos. Consideraciones a tomar. Pallets de madera, europeos. Se utilizan para llevar a cabo traslados de materia prima e insumos, facilitando el manejo de sus ubicaciones. Cumple el estándar de los almacenes automáticos, los cuales se encuentran en expansión. Las medidas, 1200 milímetros de largo y 800 milímetros de ancho. Pallets de madera, americanos. Los pallets europeos y americanos cumplen con la normativa NIF 15, la cual es una disposición antiplagas creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se utiliza para llevar a cabo traslados de líquidos por su gran capacidad. Pesa alrededor de 25 kilogramos y puede cargar hasta 1200 kilogramos. Las medidas, 1200 milímetros de largo y 1000 milímetros de ancho. Estanterías convencionales para pallets. Estas estanterías van a ser utilizadas para almacenar la tela de polipropileno. Las medidas son altura 2500 milímetros, fondo 1100 milímetros, anchura 2 por 1825 milímetros y la capacidad es de 2000 kilogramos. Las cajas de cartón doble. Este es un producto ideal para el almacenaje, embalaje y transporte de mercancía. El número de caja es 19.723. Las medidas, 250 milímetros de largo, 200 milímetros de ancho y 200 milímetros de alto. Mascarillas quirúrgicas. Como sabemos, la materia prima es de la tela de polipropileno, la cual está compuesta por spunbond, melt bond, spunbond. Y los insumos son licra y el plastic spolet. Almacenaje de tela de polipropileno. Se colocarán sobre pallets, como pueden observar en la imagen, y debe existir una circulación de aire para evitar la concentración de humedad. La temperatura es de 18 a 21 grados centígrados, de 45 a 65% de humedad y se debe utilizar iluminación artificial. Almacenaje de licra y plastic spolet. Se debe almacenar en contenedores cerrados y se debe evitar el contacto directo con el agua. La temperatura para el almacenaje de estos insumos es de 18 a 20 grados centígrados, menor al 60% de humedad y se debe utilizar iluminación artificial. Protectores faciales. La materia prima del protector facial es el policarbonato y el polipropileno y los insumos el arnés. Almacenaje de policarbonato. Debe estar lejos de fuente de calor, se debe evitar la acumulación de polvos. Si el almacén se realiza en espacios cerrados, se recomienda la utilización de la ventilación local. No debe exceder a los 50 grados centígrados y de igual manera se tiene que utilizar iluminación artificial. Almacenaje del polipropileno. Se debe impedir la exposición directa al sol, se debe evitar la acumulación de polvos. Mandil descartable y mameluco descartable. Aquí la materia prima es la tela no tejida de polipropileno y los insumos es el hilo poliéster y el caucho de neopreno. Para el mameluco, la materia prima es la tela no tejida de polipropileno y los insumos cremallera, hilo poliéster, caucho de neopreno. Almacenamiento de la tela no tejida de polipropileno. En este área es donde se va a almacenar la tela no tejida de propileno, que son las estanterías convencionales para los pallets. La temperatura es entre 18 grados centígrados a 21 grados centígrados, 45 a 65% de humedad
y se debe utilizar iluminación artificial. Almacenamiento de hilo poliéster. Este área es donde se almacena el hilo poliéster, es decir, sobre los pallets. Se debe recalcar que la atmósfera tiene que estar limpia y libre de polvo. La temperatura es de 15 a 25 grados centígrados, de 40 a 60% de humedad y se debe utilizar iluminación artificial. Cabe recalcar que en la caja vienen 10 conos y el peso aproximado es de 20 kilogramos. Almacenamiento de caucho de neopreno. De igual forma, se almacenarán sobre los pallets, como pueden observar en la imagen, y debe contar con la atmósfera limpia, seca y libre de polvo. La temperatura puede variar entre 5 a 25 grados centígrados, de 40 a 60% de humedad y utiliza iluminación artificial. En la caja vienen 24 carretes. Almacenamiento de la cremallera nylon. Esta área es donde se almacenan las cremalleras nylon. La atmósfera de igual forma tiene que estar limpia, seca y libre de polvo. La temperatura varía entre 15 a 25 grados centígrados, de 40 a 60% de humedad y se debe utilizar iluminación artificial. En la caja van 10 paquetes de cremalleras y 120 unidades por paquete. Cubrecabello y cubrezapato. El cubrecabello tiene su materia prima, que es la tela no tejida de polipropileno, y los insumos, que es el elástico polisopreno y el hilo. El cubrezapato, la materia prima es la tela no tejida de polipropileno y los insumos, elástico polisopreno y el hilo. Almacenamiento de tela no tejida de polipropileno. Esta área es donde se almacena la tela no tejida de polipropileno sobre los pallets, como pueden observar en esta imagen. La temperatura es de 18 a 21 grados centígrados, de 45 a 65% de humedad y se debe utilizar iluminación artificial. Almacenamiento de hilo poliéster. Esta área es donde se almacena el hilo poliéster sobre los pallets, como pueden observar en la imagen, y la atmósfera tiene que estar limpia y libre de polvo. La temperatura de 15 a 25 grados centígrados. Del elástico polisopreno. Se debe almacenar en contenedores cerrados y se debe evitar el contacto directo con el agua para evitar el deterioro del insumo. La temperatura es de 18 a 20 grados centígrados, menor al 60% de humedad y se debe utilizar iluminación artificial. Los guantes de nitrilo. Tienen su materia prima, que es el caucho de nitrilo. De ahí los insumos es el ácido nítrico, pigmentos en polvo, el nitrato de calcio y el carbonato de calcio. El almacén de barriles. Se debe evitar las temperaturas sobre los 40 grados centígrados. Evitar almacenar cerca de fuentes de calor. Se recomienda sitios oscuros y se almacenan recintos con ventanas para buena ventilación. La temperatura puede variar entre 10 a 25 grados centígrados y de igual forma se utiliza iluminación artificial. Almacenaje del caucho de nitrilo y el ácido nítrico. Este tiene un peso aproximado de 120 kilogramos por barril, 49.6 centímetros de diámetro y 80 centímetros de altura. Como pueden observar en la imagen, por pallet serían 4 barriles. Se puede apilar hasta un máximo de 2 niveles. Para los sacos, cajas y similares, se apilarán de manera cruzada que permitan la circulación de aire. El carbonato de calcio tiene un peso de 25 kilogramos por saco y por pallet 48 sacos. El nitrato de calcio igualmente 25 kilogramos y por pallet 48 sacos. Los pigmentos en polvo 25 kilogramos por saco y por pallet 42 sacos. Almacenaje de los sacos. Se debe evitar temperaturas sobre los 40 grados centígrados, se recomienda sitios oscuros, almacenar en recintos limpios con buena ventilación y se debe utilizar una ventilación local y general. La temperatura puede variar entre 15 a 25 grados centígrados, el nivel de humedad máximo es del 65% y se debe utilizar iluminación artificial. Lentes de protección. Los materiales e insumos. La materia prima es la resina de polipropileno. Los insumos, la resina de polipropileno de color y la banda elástica de poliéster. Almacén de resina de polipropileno. Se debe evitar almacenar cerca de fuentes de calor y de igual forma
se recomienda sitios oscuros. La temperatura puede variar entre 5 a 30 grados centígrados. El almacén del elástico poliéster se debe evitar el contacto directo con la luz solar y es recomendable mantener en un ambiente seco. La temperatura puede variar entre 5 a 30 grados centígrados. Para los sacos y cajas se apilarán de manera cruzada que permitan la circulación del aire. De la resina de polipropileno por saco, el saco tiene un peso aproximado de 3 kilogramos y por palet 48 sacos. La banda elástica de poliéster. En la caja entran 50 rollos y por palet entran 6 sacos. Condiciones de almacenaje del producto terminado. Mascarilla quirúrgica. Bueno, aquí podemos observar que en el input están los materiales de la mascarilla quirúrgica, el proceso que es la fabricación de dichas mascarillas y el output donde podemos observar el empaque y el embalaje. Este producto tiene que estar entre los 20 y 25 grados centígrados y máximo 30. Se recomienda mantener en lugares frescos. Para el protector facial, de igual manera, en el input presentamos a la materia prima y a los insumos en el proceso, que es la fabricación de dichos productos, y el output, que es el empaque y el embalaje. Este producto puede variar entre el 25 a 30 grados centígrados y las cajas de cartón tienen que ser nuevas y resistentes y debidamente rotuladas. Mandil descartable. Entre 15 a 25 grados centígrados, máximo 30. Aquí vamos a observar el input, donde se presentan el hilo, el caucho de neopreno y la tela de polipropileno, el proceso que es la fabricación y el output, donde se encuentra el empaque y el embalaje. Mameluco descartable. Se debe mantener en un lugar fresco y ventilado. Podemos decir que también la temperatura puede estar entre 15 a 30 grados centígrados. Se tiene que mantener lejos del sol, de luz solar directo, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes. Y bueno, aquí podemos observar nuevamente el input, que son las materias primas e insumos, proceso, que es la fabricación, y el output, empaque y embalaje. Cubre cabello. Este tiene que estar entre 15 a 25 grados centígrados, máximo 30. Para el cubrezapato de igual forma, de 15 a 25 grados centígrados, máximo 30. Y se recomienda almacenar en lugares frescos. Los guantes quirúrgicos. La temperatura tiene que estar entre 10 a 25 grados centígrados, un máximo de 40 grados centígrados y con un nivel de humedad del 65%. Se debe evitar la luz solar directa o luz artificial muy fuerte. Aquí podemos observar el input, el proceso y el output de los guantes quirúrgicos. Lentes de seguridad. La temperatura tiene que estar entre 5 a 30 grados centígrados. Se debe almacenar en ambiente seco, libre de polvo y evitar la luz solar directa. Cajas de cartón nuevas y resistentes y cajas debidamente rotuladas. Aquí podemos observar en el input la resina de polipropileno, la resina de polipropileno de color y la banda elástica de poliéster. El proceso y el output con el empaque y embalaje. Punto número 3. Las condiciones de almacenaje de empaques. Tanto para los insumos como para los productos terminados almacenados en cajas y sobre pallets, se tiene que tomar en cuenta las siguientes medidas, ya que tienen que estar a 0.0 metros del techo, a 0.50 metros de la pared y a 0.20 metros del piso. Cabe recalcar que los sacos, cajas y similares se apilarán de manera entrecruzada que permitan la circulación del aire, como pueden observar en la imagen. A continuación, presentaré los tipos de capas sobre los pallets, tanto para los pallets europeos como para los pallets americanos. Los puntos importantes de las condiciones de empaque. No se debe exponer bajo la lluvia y el sol, se debe mantener una postura adecuada para transportar en el caso de los operarios y no se puede arrastrar el empaque, se debe optar por usar un carrito transportador. Las condiciones de almacenaje de las cajas de cartón. Las condiciones ambientales, la temperatura y humedad óptima del almacenaje de las cajas son de 23 grados centígrados y 50% de HR respectivamente.
La humedad. Este material tiene efectos de absorber la humedad, es por ello que si pasa el 80% tendrá problemas en su uso. Temperatura. La temperatura ambiente tiene gran importancia en la vida útil del material. Si es mayor a 30 grados centígrados, se da una pérdida a partir de los 2 años. 25 grados centígrados garantiza una vida mínima de 4 años. El uso obligatorio de los pallets. El uso de los pallets es obligatorio para tener los cuidados respectivos de las cajas en caso surgiese algún accidente. Que los pallets también nos permite tener un mejor orden y control de las cajas, y las montacargas, como pueden observar ahí, nos sirven para poder desplazar la mercadería que sale del almacén y lleva un mejor control y cuidado. Gracias.